Tú imagínate que yo estaba con estas 3 iglesias que he mencionado, pero pues te lo vas, digamos, jineteando, ¿no? Pues a una iglesia vas un domingo, a otra iglesia vas otro domingo, a la otra otro domingo. Llega la pandemia, querido Rafa, y yo tenía que estar atendiendo 3 o 4 reuniones en el mismo momento. Yo en 3 meses estaba hecho polvo. Y entonces empezó a evidenciar mucho, digamos, la lejanía que yo ya estaba presentando con mi esposa. Entonces pues ella decide que se acaba. Se vino a vivir a México con mis hijos y ahí aprendí otra cosa que creo que necesitaba aprender en la vida, y es el dolor. Y vivir los diferentes duelos que conllevó el divorcio en la soledad de Mérida, Yucatán, donde un gran amigo me abrió las puertas y me dijo, vente para acá. Y ahí viví mi duelo con dignidad, con tranquilidad, y reconciliarme en las áreas más profundas con el Dios al que había servido desde mi infancia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast Más Allá del Cielo. Me da mucho gusto saludarlos y hoy tenemos a un invitado. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás? Súper bien, muy contento de estar contigo, agradecidísimo de la invitación, y me gusta mucho el nombre del podcast, Más Allá del Cielo, porque para llegar aquí es verdad que he atravesado el purgatorio, toda la tierra, Sí, ¿verdad? y he llegado más allá del cielo, sí. Bueno, pero qué bueno que hiciste buenos arreglos para estar acá. Me encanta, sí. Y bueno, mira, este podcast, como tú ya lo has visto, es todos en la vida al final. No es que tengamos que ser aquí y acá, ni mucho menos, pero sino inspirar algo que al final hay una conexión en Dios que nos ha funcionado para algo en la vida, ¿no? Sí, sí. Porque hay mucha gente que ni siquiera lo conoce o le hace falta más, y es importante traer esos testimonios. Y bueno, yo más o menos, bueno, obviamente lo queremos preguntar, pues, ¿cómo empezaste tu infancia para ir conociendo? Porque a veces, pues, podemos tener ya resultados, Claro. pero nunca vemos el trasfondo. trasfondo de todo, ¿no? Que nos puedas platicar un poquito. Fíjate que esta idea que estás mencionando como idea en principio me encanta, porque últimamente las series y las películas se han encargado de una cosa muy interesante. Tú estás siguiendo a un personaje, estás siguiendo una historia, estás interesado en lo que está pasando. Un malvado, por ejemplo, un villanazo, y estás viendo todo lo que hace y lo odias, ¿no? Evidentemente te genera odio. O una persona muy buena te genera mucha empatía. Y de repente hay un momento en la peli que se van a un flashback, ¿no? Se van al pasado, en un momento de su infancia, y te explican por qué, ¿verdad? Te explican por qué es así. Y ahí, entonces la empatía es doble, ¿no? Ya, mira, con razón es así de malvado. Pues mira lo que le pasó en la vida, ¿no? O mira qué conclusión tan interesante llegó cuando era tan pequeño, o en la infancia, o en la adolescencia, a la que le sucedió. O sea que creo que sí, que ese trasfondo es muy importante para la vida. Oye, pues yo soy de Ciudad de México, soy chilango, de hueso colorado. Nací en una colonia muy céntrica, que es la colonia Álamos, ¿no? Y bueno, mi padre Edmundo, mi madre Olga siguen con vida. La verdad es que yo nací en una vecindad como las del Chavo del Ocho, ¿te suena? Una vecindad así, en la calle de Soria, número 21. Y ahí es donde yo di los primeros años de mi vida. Y luego mis padres se mudaron. Claro, la ciudad estaba en plena expansión, en pleno crecimiento, y mi padre vio la oportunidad de adquirir un terreno que quedaba un poquito también más allá del sol, y se fueron allá muy cerca de Ciudad Azteca, ¿no? En Ecatepec. Entonces ahí, luego ya, pues claro, ahí me quedé toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y ese es pues un poquito el trasfondo, ¿no? Fíjate, cuando yo nací, el eje central Lázaro Cárdenas, lo digo por los amigos chilangos, no, ni siquiera se llamaba así, ¿no? Esa sección se llamaba Niño Perdido. No sé, ¿tú eres de Ciudad de México? Sí, Ciudad de México. ¿Te acordarás de eso? Ya ni te acuerdas de eso, ¿verdad? Sí, Niño Perdido. Niño sí. Perdido, Ajá. claro. Entonces, pues ahí es donde se dieron las primeras historias de mi infancia, en una vecindad de ahí de la colonia Álamos. Claro, rodeados de ese entorno citadino, ¿no? En el que, por ejemplo, a la entrada de la vecindad pues había un gran árbol de hule, ¿no? Y pues los olores propios de la vecindad, el lavadero al final del pasillo muy largo, unas escaleras para subir a donde vivíamos muy angostitas y muy brutas, ¿no? Digamos, muy rudas. Y
Mi abuelo tenía allí una carpintería, el padre de mi madre, una carpintería. Y yo crecí con esos sonidos, ¿no? Los sonidos del carpintero, el olor del carpintero, y que para colmo se llamaba José, mi abuelo. Y también, pues, él me enseñaba a hacer barquitos de madera, ¿no? Con un poquito con dos trozos de madera y un clavito y un martillo. Y ahí estaba, ¿no? Entonces, pues esa es un poco, digamos, la base de lo que luego sucedió a lo largo de la historia, ¿no? Ahora tengo 50 años y pues ya ha llovido a lo largo de esta historia, pero los primeros recuerdos de mi infancia tienen que ver con olor a aserrín, con el sonido de carpintería, con esa vecindad de la calle de Álamos y pues también con esa vida, digamos, cercana a la familia, ¿no? Y a los vecinos. En una vecindad estás muy cercano, demasiado cerca de la gente. ¿Y en ese tiempo conociste a Dios o fueron creyentes? Todo. Bueno, esa es una historia muy interesante porque justamente, como tomé de ejemplo la vecindad del Chavo, pues justamente en nuestra vecindad había también una bruja del 71, justamente. Entonces, pues había una señora que vivía en esta vecindad. Me han dicho que sigue viva, yo no lo sé, no lo tengo claro. Iré a buscar porque también allí sigue viviendo familia mía y tengo muchas ganas de volver. Ya te contaré, estuve mucho tiempo fuera de México y estoy un poquito desconectado, ¿no? de estas cosas. Pero esta señora hacía limpias, te pasaba el huevo, el romero, bebía un poquito de ¿cómo se llamaba eso? Pues un poquito de alcohol no se me olvida el nombre, y te lo escupía todo así en la cara. Ajá. En fin, te iba haciendo toda clase de cositas, ¿no? Te pasaba el huevo, de trabajitos, te abría el huevo y lo ponía en un vaso y te decía, ay, aquí se ve la cara. A ver, mi madre se llama Olga, le decía, a ver, Olguita, tú ves aquí una cara, esta cara es de una persona, te tiene envidia. Y claro, a través de eso, pues ya acabas enganchado, ¿no? Lo interesante es que esta señora, cuando yo era muy niño, a ella le entraba un espíritu, Rafa, a ella le entraba un espíritu que era su muralla de la tribu azteca. Entonces ahí entraba este espíritu, fungía un poco como medium, y el espíritu nos hablaba, ¿no? Y nos decía un poquito lo que teníamos que hacer, las mentiras del enemigo, manito. Pero hubo un punto en el que estuvimos a punto de, si ya estábamos en la oscuridad, ¿no? De ir un poquito más profundo, porque esta señora, claro, una vez que estábamos haciendo el trabajo y lo que sea con ella, me toca la cabeza, yo era un niño, me toca la cabeza y dice, este niño tiene dones, este niño tiene el don. Y le propone a mi madre y a mi padre, si ustedes quieren, este niño podría también ejercer como medium, ¿no? De hecho, voy más lejos, me asignaron un espíritu que fue Ricardo Rayo Veloz, todavía me acuerdo, y yo no sé, no voy a saber explicártelo, pero yo sé que tenía contacto con este hombre, sé que tenía contacto con este espíritu. Y entonces mi infancia se desarrolló en medio de muchas visiones espirituales, en medio de un catolicismo absolutamente sincretizado con las limpias, los médiums, todo esto. Y claro, todo esto que te estoy contando, ¿no? Un poquito de brujería, un poquito de limpias, un poquito de catolicismo, un poquito de lo que tú quieras. Entonces, eso sí, o sea que lo que te quiero decir es que no conocí el evangelio desde pequeño, sino ya hasta los 12 años, ¿no? Pero te lo dejo ahí te dejo el balón para donde tú quieras mandarlo. Y ese fue un poco la historia de nuestros vínculos, de mis vínculos iniciales con el mundo de lo espiritual. Ok, sí, porque hoy mucha gente pues dice, no, es que también esto es espiritual, pero realmente, como todo el mundo conocemos, pues hay cosas que provienen de Dios y cosas que no. Entonces, ¿en qué momento empezaste a ser más consciente de que pues no era tan espiritual lo que habías practicado en el pasado, o que no es que pues vivías ahí estaba la persona y pues sin querer queriendo llegaste allá? Ahora sí que en esa vecindad. Sin querer queriendo, justamente, aquí estamos haciendo un honor a Chavo del Ocho, Chapulín, sin querer queriendo. Pues fíjate que realmente esa conciencia llega. Yo era muy consciente, cuidado, yo era muy consciente. Tenía visiones muy desagradables, bueno, muchas cosas que se podían explicar al respecto. Era muy consciente de lo que yo vivía.
Yo me encerraba en una habitación a hablar con Ricardo Rayo Veloz. De hecho, mi madre me escuchaba a lo lejos, venía y se asomaba y veía que yo estaba hablando con alguien, ¿sabes? O sea, yo era muy consciente, ¿no? Y tuve episodios o momentos de mucho terror por otros espíritus con los que, permíteme decir, llegué a convivir, ¿no? En mi casa. Y la verdad que sí, sí había mucha conciencia. Quizás no la conciencia de lo negativo de eso. De dónde provenía. Efectivamente, de dónde provenía, ¿no? Fue cuando yo tenía 12 años que mi abuela fue a una iglesia interdenominacional en Portales, la iglesia interdenominacional de Portales, y llevó a mi mamá. Entonces, mi mamá había tenido ya digamos, una pregunta existencial muy profunda. Dice que ella una vez manejando su coche, en medio de problemas con mi padre, con la familia, con todo eso, dice que ella levantó una vez su mirada al cielo, manejando, y dijo, si existes, ¿dónde estás? Esto es todo lo que hay, esto es todo lo que hay. Y ahí quedó. A los pocos meses mi abuela le invita a una iglesia interdenominacional, ¿no? Y ella fue, le gustó, empezó a ir, pero realmente, como ya estábamos en Ciudad Azteca, nos quedaba muy lejos. Entonces buscamos una iglesita muy cerca de casa y ahí sí que fue un despertar espiritual hacia Jesús, un conocimiento personal de quién es Él y también un comienzo de renuncias, ¿no? De todos estos hábitos, de todo este trasfondo que, dicho sea de paso, no fue fácil, no fue sencillo, porque claro, había unas ataduras muy profundas, ¿no? Que había que ir rompiendo. Entonces, claro, conocimos de Jesús a nivel personal en esta iglesia Ríos de Agua Viva, en Ecatepec, con el pastor Elías, que lo quiero con locura. Okay. Tengo mucho contacto con él todavía, de vez en cuando le escribo, y le estoy muy agradecido. Pero claro, a partir de eso vas descubriendo que todo lo que venías haciendo pues no estaba del todo bien. Pero las cadenas ahí estaban, las ataduras ahí estaban. Sí, porque lo que veo es que cuando tú te metes al espiritismo y practicas todas esas cosas, pues aunque tú llegas a conocer un poco a Dios, todavía todavía te siguen los demonios o todavía o tienen ciertas posesiones, ¿no? O sea, como sí. que no te puedes zafar al 100. No, es difícil. Sobre todo porque no estás tan consciente, o sea, no ves ese plano espiritual. Ese plano espiritual y no logras distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ajá. No. A ver, tenemos un problema los mexicanos y yo creo que en general los latinoamericanos, pero voy a hablar de México porque es mi patria. Creo que tenemos un problema que justamente vivimos un sincretismo de todas nuestras ideas místicas, de limpias, de todo lo que quieras, con la religión tradicional. O sea, lo mezclamos. O sea, están metidas lo uno en lo otro y no chocan. No chocan, sí, idolatría, brujería, está todo. Ese es todo nuestro trasfondo. Entonces, claro, cuando tú conoces de Jesús, resulta que vas entendiendo que en la Biblia, ¿verdad? Hay una serie de pautas, una serie de principios, y que no resulta que estas cosas no comulgan con el Evangelio. Entonces es muy difícil llegar a la conclusión, esto que me hizo tanto bien, tendría yo que renunciar a ello, ¿no? Esta fijación que tengo por este santo, por esta imagen, por lo que quieras, ir renunciando, porque resulta que la Biblia te enseña que pues, puede ser un ídolo, o que es un ídolo, o que es un vínculo espiritual con la oscuridad, pues esa renuncia es muy dura, es muy, muy dolorosa. Y ahora digo otra cosa, sobre todo porque mi madre y yo nos metimos a tope, ¿no? Con el Señor, nos metimos a tope. A mi papá le costó muchísimo más trabajo, pero mucho más, muchos años de trabajo. Entonces, como que en casa había este encuentro de dos ríos, ¿no? Estas dos aguas encontrándose. Y entonces esas renuncias eran difíciles, ¿no? Estas eran muy complicadas. Y sí nos llevó bastante tiempo ir sintiéndonos libres, ¿no? Me recuerdo a mi mamá que, claro, ya teníamos 1 o 2 años, no sé, en la iglesia cristiana, y de vez en cuando todavía decía, pues voy a poner una veladora porque igual siento que la cosa no está funcionando, ¿no? O alguna imagen o alguna cosa. O sea, hay vínculos que luego tú tienes que tomar la decisión de romper, ¿no? Al final, es verdad que la obra de Jesús en la cruz es completa y es total, pero luego te toca a ti ir tomando decisiones, de ir renunciando y de ir avanzando y ir conquistando el terreno que el enemigo había ido ganando. Claro.
Porque imagino que yo le he platicado que con muchas personas, oye, entonces de verdad tengo que tirar mi estampita, es que siento que si lo tiro me va a ir mal, o sea, todavía a quemarlo, a destruirlo. ¿Hay algo así pasaba también? Sí, definitivamente. Definitivamente, hombre. Y vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos una mezcla de ideas, ¿no? Sí, un sincretismo, ¿no? Que como quiera tenemos una afiliación a objetos, a determinadas cosas o rituales que hacíamos, y deshacernos de ello nos supone una cuesta arriba que no es fácil llevar. Una estampita, un santo, un ritual, lo que tú quieras, ¿no? Nos va a costar mucho. Sí fue bastante difícil, ¿no? Estaba pensando, mientras comentabas, que yo en mi caso, a mí me costó una cosa mucho trabajo. Y quiero hablarlo, Rafa y queridos amigos, desde el profundo respeto que puede tener la gente que tenga fe en determinada religión, ¿vale? Porque evidentemente yo provengo de ahí y mi renuncia no fue desde la violencia, ¿no? Ni desde la maldición, malditas cosas, ¿no? Sino desde ir entendiendo cositas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía un ayate de la Virgen de Guadalupe, ¿vale? Okay. Por eso digo que lo quiero tocar con mucho respeto, pero yo tenía un ayate, un cuadro así, que justamente me había regalado mi bisabuela. Fíjate, mi bisabuela Mari, ella tenía un cuadro que era una réplica del ayate de la Virgen de Guadalupe. Tú sabes lo que yo quería, dice ella, tú sabes lo que yo quería a la Virgen de Guadalupe, lo que yo quería, así que de verdad, o sea, te puedo decir que nosotros éramos católicos, practicantes, ¿vale? Pero yo tenía mucha fe, Rafa. O sea, eso es algo que me interesa comentarte, ¿no? Porque mucha gente que ha pasado por el catolicismo, que ahora son cristianos, vuelvo a lo mismo, vuelvo a hablar desde el respeto. Como que todo lo que vivieron, todo estuvo mal, todo estuvo feo, todo fue terrible. Pero yo en mi caso, recuerdo cosas muy bonitas. Por ejemplo, la chica que nos dio el catecismo para hacer la primera comunión, la imagen de esa chica enseñándonos siempre sonriendo, siempre contenta, todo lo que nos enseñaba en el librito del catecismo, yo lo abracé. Yo me acuerdo perfectamente bien de las estampitas, de las oraciones, de las cosas. Yo lo abracé mucho. Y fíjate que cuando íbamos a la primaria, mi madre iba manejando, entonces ella de camino siempre me enseñaba a repetir y aprenderme de memoria el Padre Nuestro, el Ave María, el Magnífica, todo me lo sabía, el credo, porque claro, venía la comunión y había que saberse cosas de memoria. Entonces yo siempre he sido muy reflexivo, aunque era pequeñito era reflexivo, ¿no? Y la verdad es que yo decía el credo y reparaba en cada una de sus frases, ¿no? Aunque era muy pequeño, estoy hablando de 9, 10 años para ese momento. Y yo creo que esa semilla de la fe se sembró desde ahí, la verdad. O sea, no, yo creo que yo ya ahí empecé a conocer a Dios. Yo ya ahí, en medio de toda esa oscuridad, yo creo que sí que Dios empezó a mostrarse. Y te digo un versículo bíblico, ¿no? Si me permites. Me gusta mucho Génesis 1:2, que dice que todo estaba desordenado y vacío en el momento de la creación. Y todo estaba en tinieblas, ¿no? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces yo pienso que eso nos sucede a muchos. Que es verdad que vivimos una vida de oscuridad, una vida de dolor o lo que sea, una vida en la que no estamos cerca de Dios, pero hay algo de Él que está revoloteando sobre la faz de las aguas y está generando una fe, está generando una pasión. Y te digo más, o sea, yo desde niño, de niño dije, yo voy a ser sacerdote cuando crezca. O sea, yo tenía como que una vocación, ganas de conocer más lo espiritual, conocer a Dios, ¿no? Que luego, claro, cuando me convierto a la fe cristiana, digamos, claro, mi rumbo vocacional, ¿no? se redirige y bendito sea Dios por el pastor Elías, porque encuentro en él un modelo, una figura, y me dio mucha caña, que se dice. Fue muy exigente y me perfiló para la vida, para servir a Dios. Ok, y de ahí es donde comienza ahí ese despertar en esa parte ahora como cristiano. Sí, definitivo. A ver, paréntesis, pastor Elías, ¿vale? Que siempre me gusta hablar mucho de él. De hecho, cuando predico siempre digo, a ver, el pastor Elías, esto y aquello. Y aquí lo honro, ¿verdad? Era un hombre increíblemente dedicado, de esos pastores que me parece a mí que ya quedan poquitos, ¿no?
un señor que se interesaba por ti. Tú llegabas a la iglesia y él media hora antes ya estaba allí de rodillas orando para comenzar la reunión. Tocaba la guitarra, componía, cantaba, sus hijos estaban involucrados, su familia. Es verdad que era muy exigente. Rafa, con 12 años, con 13 años que yo empecé a ir a la iglesia, ya me tenía sentado en una silla aprendiendo exégesis, homilética, hermenéutica, canon bíblico. Me llevó a un curso de psicología pastoral, el loco. ¿Sabes lo que te digo? Y luego nos llevaba a misiones, así, muchachitos de mi edad y gente de diferentes edades, nos llevaba de misiones. Por ejemplo, nunca olvidaré una misión en Veracruz, a Guayacocotla, Veracruz, y luego de ahí caminando hasta La Mirra, que es un sitio donde ni siquiera hablaban español, se hablaba otomí. Y yo ahí, muchachito de 13 años, yo ahí decidí, esto quiero hacer. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios en las misiones. Yo quiero servir a Dios en los pueblos. Esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿sabes? Entonces, creo que la figura de un pastor en un momento clave como la adolescencia es sumamente necesario, ¿no? O sea, la figura correcta de un pastor que te enseña, que te disipula, que te forma, que te corrige, que está presente, creo que es trascendente. Y de ahí que a mí me interesa mucho el trabajo con los jóvenes también, ¿no? Porque Elías era un hombre de oportunidades. Tú igual no sabías hablar, yo era muy tímido. ¿Ves ahora que no me para la boca? Bueno, pues antes era tremendamente tímido. No me salía, no podía hilar dos palabras juntas, ¿no? Y tartamudeaba y me ponía rojo, empezaba a estar rojo así. No, a Elías no le importaba. El martes te toca dirigir el culto. El jueves te toca recoger la ofrenda. El domingo tocas. Y que si lavar los baños, y que si vámonos de misiones, y que si acomodan las sillas, y que si la bienvenida. Y ya cuando llegó el momento, con 15 años, ya me tenía predicando. Y empecé a recibir invitaciones para predicar a otras iglesias. Entonces, por eso, ahora mismo tengo, como decía, ahora mismo tengo 50. Entonces, tú imagínate, ¿no? A partir de 15 años, y 14 quizás, la trayectoria de haber ido ya desde muy jovencito, amando el servicio, ¿no? Amando la obra, amando la iglesia, gracias al modelo de este pastor. Y ahí podríamos decirlo que qué importancia es, que tú lo dices, qué importante es formarse y tener desde una temprana edad toda esa información, porque a veces si no tienes esa estructura con Dios, qué difícil es como hijo cuando no lo tienes y cuando hay pues muchas cosas que tú ves y que quieres tener y que es bien fácil perderse. Sí. Hombre, de alguna manera, mi madre ya era muy exigente, ¿no? Era una mujer muy exigente también. Entonces, ya ahí yo creo que no me iba a dar mucha chance de perderme, ¿no? Mi madre, tanto con mi hermano como conmigo, ahí no había vuelta de hoja según qué hacer, no había cosas transigibles, ahí era la cosa así. A nivel quizás de lo ético, de lo moral, ¿no? De la disciplina. Pero yo entiendo que, como bien dices, una figura en un momento importante de la vida te estructura, te forma, te dirige, ¿no? Te perfila. Eso quiere decir, te perfila. Y entonces, pues, ¿qué te aporta? Te aporta otras cosas que yo, por ejemplo, siempre digo, a mí me salvaguardaron dos cosas en la vida. El temor a mi madre, primero, el temor a mi madre, el temor a la chancla de mi madre, y B, el temor a Dios. Sí. ¿No? Entonces, es verdad que no tuve grandes, si lo fuera, te lo diría, ¿verdad? Pero no tuve grandes desvíos, ¿no? De conducta y de cosas. Es decir, mi historia no es una historia de drogas, de alcoholismo, de lo que quieras. No, es una historia de un muchacho que su madre ya lo puso firme. Claro, y eso es importante porque al final, como dices, es que la educación se empieza en la casa. Ah, hombre, eso ni hablar del peluquín, dicen los españoles, ni hablar del peluquín. Y Elías pues, llegó a ser otra figura, también dura, casi te puedo decir hasta impositiva, ¿no? Y que nos metió un miedo en el cuerpo, de que ya Cristo venía, de que te ibas a quedar en el arrebatamiento. Ajá, sí, ya sé. La canción de la gran tribulación te tenía ahí alocado todo el día. Y bueno, al final, ¿cómo te lo digo? O sea, es verdad que te metía mucho miedo en el cuerpo y que había cosas que hacías más por miedo que por gratitud. Sí.
Pero al final, a lo largo de la vida, yo he tenido que agradecer a ambos, ¿no? Y claro, a ambos y a mi padre, claro, que también fue un hombre íntegro, fue un hombre muy trabajador, un hombre que nos dio todo lo que pudo y sigue vivo, claro. Pero fueron como figuras bien importantes en mi vida, hermano. Son como baluartes que están ahí y donde yo sigo echando mano, ¿no? Sigo echando mano porque son gente entera, ¿no? Tanto mis padres, luego ya mi padre se convirtió, y cuando yo fui pastor, que ya eso más adelante, evidentemente, bueno, tampoco tan adelante porque empecé muy jovencito, cuando yo fui pastor, mi padre se convirtió básicamente en mi mano derecha. Y me ayudó muchísimo. Y cuando yo empecé a cantar, mi padre fue, y aunque él no iba de todo a la iglesia, era así medio simpatizante, medio mejor no, me compró mi primera guitarra, me llevó a clases de órgano, a clases de guitarra. O sea, estaba interesado en que yo creciera. Él se dio cuenta, a ver, este muchacho va a acabar haciendo esto. Pues lo voy a apoyar. Claro, qué bueno. Sí, no, estuve muy agradecido con mis padres y con ese pastor. Qué bueno que te apoyaron, porque a veces, mucha gente a veces no le da el valor, pero yo creo que tu papá estaba viendo el cambio que veía en ti, ¿no? Sí. Y él estaba contigo en ese caminar. Sí, definitivo. Una cosa muy bonita, por ejemplo, es que, como te digo, pues yo comencé a los 12, 13 años a crecer en Jesús, me bauticé. Para mí el día de mi bautizo fue espectacular, ¿no? En esa iglesita tenían su bautisterio y ahí mismo te sumergían y salías. Claro, cuando yo salgo de ese bautismo, y me acuerdo de ir caminando por las calles, Rafa, yo veía como todo con unos colores espectaculares, ¿no? Estás muy contento. Estaba muy contento, estaba feliz. Y yo sentía que me había dado el gran paso de mi vida, ¿no? Y sí, y voy a esto. Cuando yo quería viajar para predicar, cuando yo quería hacer un proyecto para la iglesia, cuando yo quería hacer un evento de jóvenes, mi papá estaba ahí. No solamente en plan, qué bueno, hijo, échale ganas, sino en plan, si se venían momentos difíciles, bueno, ¿con cuánto te apoyamos? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo vas a salir de esta? O sea que si una cosa yo tengo en mi vida ahora mismo es gratitud, así con letras enormes, fosforita y que apuntan con flechas a mi Señor Padre y a mi Señora Madre, ¿no? Y a los modelos de siervos de Dios con quienes he podido coincidir. Y digo otra cosita, fíjate. Así como te decía, bueno, mi historia no es una historia de vicios, que empecé de cero y de cero, sí. y que no sé qué. Sí, o sea, yo escucho testimonios donde la gente conoció a Jesús en la cárcel o conoció a gente cuando estaba tirado en la calle, alcoholizado. Hombre, y yo respeto y admiro esas historias. Y a veces me da envidia, ¿no? Digo, yo no tengo testimonio así, ¿verdad? Y lo mismo a nivel de iglesias. Yo no puedo echarle tierra, ¿no?, a las iglesias y a los pastores y ministros con los que yo conviví. O sea, yo realmente nunca sufrí, digamos, un abuso espiritual, ¿no?, o una exageración. También mi carácter me ayuda, que yo encajo las cosas de una manera bastante positiva cuando sucede. Alguno hubo que sí me ponía palos en las ruedas para que no avanzara yo. Sí que hubo. Pero siempre aprendí, Rafa, a quedarme con lo bueno, y de todos los pastores que pasaron a lo largo de mi vida, he aprendido mucho. Bueno, yo iba así como extrayendo la savia, ¿no? Y aunque tenían malas actitudes algunos, malos comportamientos otros, yo quería aprender. Yo no quería, de verdad no quise nunca atorarme en estar viendo los defectos de los pastores. Y cuando había un defecto, yo agradecía porque decía, mira, esta es la manera como no hay que hacer las cosas. Claro, sí, hasta hacer conciencia, ¿no? Sí. Decir esto no, ok. Claro. Oye, y además de, ¿hoy sigues de pastor? Ya no, ahora mismo no, ahora mismo estoy en un año sabático, un año o una década sabática, no sé. No, ahora mismo no soy pastor, pero bueno, pues yo empecé muy jovencito. No sé por dónde quieras. No, para, más que nada, pues, oye, ¿qué es lo que haces en la actualidad? Vale. Que ya vi que ya me presentaste tu libro. Sí. Recuerda que morirás. ¿Cómo se llama tu libro? Se llama Recuerda que morirás. Ok. Vale, es un libro un título que parece bastante oscuro, ¿verdad? Porque tiene que ver con la muerte. Y también es verdad que me he dado cuenta que en las iglesias como que ese es un tema no hablado, no un tema vetado, un tema que está ahí, ¿no?
Pero, ¿cómo le hago para llevarte al momento actual? En el momento que te estoy contando tengo unos, no sé, 17 años, 18 años. Y ahorita, pues claro, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y yo siento, Rafa, que he vivido la vida como de 3 personas. De verdad, yo en este momento, o sea, yo veo tres historias de personas que me han dado mucha riqueza, ¿no? Primero mi etapa en México, si me permites. Claro, ¿sabes? claro, dale por ahí. Agarro ese caminito, ¿no? Mi etapa en México, que es, bueno, mi nacimiento, mi crecimiento, conocer a Jesús y empezar en el ministerio. Con 17 años, Rafa, tuve la fortuna de grabar un primer cassette. Con 17 años y quizás 16, ¿no? Tuve la fortuna de grabar porque yo compongo. Claro, el modelo de Elías es muy fuerte. Entonces yo aprendí a componer, aprendí a tocar la guitarra y grabé un primer cassette que se llamó Mi Anhelo, con 17 años. Al mismo, más o menos en modo paralelo, comencé un movimiento juvenil que se llamaba Antorchas Juveniles, ¿no? Que tuvo grupos de reunión por diferentes partes del país. Que sí, México, Guerrero, Monterrey, diferentes partes del país, un montón de jóvenes, bueno, que fueron influenciados, que fueron animados a servir a Dios, en un momento en el que no había esos grandes movimientos juveniles, ¿no? Que no había grandes congresos, grandes campamentos, el tema de pastores de jóvenes no se oía. Y entonces, jóvenes de diferentes denominaciones empezamos a reunirnos para orar, para leer la Biblia y para ministrarnos unos a otros, ¿no? Una dinámica increíblemente sinérgica que luego desembocó en que yo con 21 años planté una iglesia. 21 años, muchachos. 21 años. 21 años planté una. Ya empecé a pastorear. Exacto. Y ya venía yo con la idea de pues todo lo que te estoy diciendo, todo ese bagaje, ¿no? 21 años. Yo sé que muchos pastores me censuraban y no me invitaban ya lo sé. Y un poco me hacían a un ladito porque decían, este muchacho, claro, todos los pastores que había en ese momento eran señores de la generación de baby boomers, ¿no? Ajá. Y señores entacuchados con su corbata, gente bien, ¿no? Y claro, yo era un muchacho, pues de chanclas, overall, ¿sabes? Peinado así de los dos lados, ¿no? Y claro, realmente no me tenía ninguna fe. Y es ahí donde es importante los padres. Porque yo sé que había pastores que no me tenían ninguna fe, pero mis padres sí. Qué bueno, eso es muy importante. Pero mis padres sí. Y mis padres sí, y me apoyaron y estuvieron detrás, ¿no? Ese es mi tiempo en México. Como yo hacía música, resulta que tuve la fortuna de conocer a la mamá de Yuri, Dulce María Canseco. Entonces yo tenía muchas canciones y tenía mi banda con la que tocábamos. Y Dulce, coincidimos con Dulce y se convirtió en nuestra representante. Y me llevó a OTI, al Festival OTI del 98, donde gané el premio a la canción favorita del público. Fíjate lo que te digo. Cuando yo estaba cantando en OTI, yo estaba ahí. Yo ni veía las cámaras. Ahora estoy consciente que aquí hay una cámara, que hay otra cámara. Yo ahí no sabía nada de cámaras. Nunca supe dónde estaban las cámaras. Nunca supe realmente cómo desenvolverme del escenario. Sin embargo, vi el respaldo de Dios, ¿no? Porque la gente llamó por teléfono y apoyó. Esta es la canción buena. Y fue una experiencia tremenda, ¿no? Y yo seguí grabando, componiendo, pero realmente ese episodio de Loti no tuvo mayor, vamos a decir, trascendencia, ¿no? Aunque sí en el mundo cristiano se escuchó mucho, y mucha gente todavía se acuerda de ese, digamos, ese logro, porque no fue ni siquiera mi logro, fue un logro de la iglesia, porque ningún artista cristiano pudo estar nunca con una canción cristiana en OTI, y yo fui el único, Rafa. ¿Cómo se llamaba la canción? Con lo que tengo puesto. Okay. Con lo que tengo puesto es una canción que comenzó a componer mi hermano Guillermo, dio un esbozo de unas ideas y él puso la frase, con lo que tengo puesto. Y se trataba un poco de la idea de que Dios te ama como estás, y con tus defectos, con tus errores, pero claro, que también te va a llevar a mejorar, ¿no? Te ama con lo que tiene puesto, así, con lo que tienes puesto, así te ama, así te acepta, pero estás en el taller del alfarero, ¿no? Para ir mejorando e ir avanzando. Hermano, pues como eso no tuvo mayor trascendencia, y realmente cuando yo salgo de cantar del escenario de OTI, estoy en otro universo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Gente de pie. Rafa, artistas que yo
claro, admiraba desde mi infancia. Estaban allí en el Salón Premier, Jorge Ortiz de Pinedo dirigiendo el OTI, artistas importantísimos aplaudiéndome de pie. Y yo salgo con la boca seca, con el corazón a 100. Salgo y ahí hay una mesa y hay 3 disqueras con un papelito. Y yo, joven, venga para acá, que estuvo interesante lo suyo. Dulce me dijo, no, hijo, esto no. Fíjate, ¿eh? Ella me dijo, no, hijo, esto no es lo tuyo. Pero Dulce, pero si tú me trajiste hasta aquí, pero si tú me abriste las puertas en Televisa, en el sindicato de músicos, si tú me abriste las puertas, ¿cómo que no es lo mío? No, hijo, tú mira, ella lo que me dijo fue algo así como, hijo, tú tienes que servir a Dios, o sea, tú tienes que ser pastor. Lo has hecho perfecto, vamos a esperar otra oportunidad, porque estos contratos son leoninos. Y el contrato leonino es una cosa que la empresa te dice, no vas a poder cantar esto, ni esto, ni esto, ni esto, vas a cantar esto, esto y esto, y no te vas a poder presentar ni aquí, ni acá, ni donde nosotros digamos, cuando nosotros digamos. Y se va a grabar esta canción y te vas a vestir así. Es un contrato leonino. Y dice Dulce, yo ya vi lo que hay, veo que son todos contratos leoninos y no es para ti. Tenemos que encontrar una oportunidad para ti. Esa oportunidad ya no se dio. Ya no se dio. Yo me metí al pastorado. Estuve muy triste, de verdad, porque yo pensé que sí se iba a abrir una brecha, un camino bonito ahí en el ambiente artístico. Y te puedo decir que tengo muchos amigos en el ambiente artístico debido a eso, previo y después de eso. Pero el camino de cantar en grandes escenarios, con grandes disqueras, para eso no se dio. Y me dediqué a ser pastor, soltero hasta los 30, 31 años. O sea que realmente te digo que por eso te hablo de una etapa, ¿no? Una etapa muy grande hasta la etapa de México, hasta los 31 años, ¿no? Que se acaba cuando me voy a España. Me invitan desde Palma de Mallorca, el pastor Raúl de la O y la Iglesia Evangélica de Palma de Mallorca y su grupo de ancianos me invitan a pastorear a los jóvenes junto con la chica con la que yo estaba casado. Ella me había casado a los 31 años y nos invitan a pastorear jóvenes, ¿no? Cosa que también fue un reto. Oye, interrúmpeme, ¿eh? No. Es que me gusta interrumpir porque si no ya... No, yo soy feliz. A mí me gusta dialogar. No, tú dale. Yo aquí te estoy escuchando. Tú interrúmpeme, porque si no me paras... No, es que está muy buena la historia. Bueno, es curiosa, ¿verdad? Es curiosa. Llego a Palma, hermano. Yo era pastor ya de una iglesia bien bonita, bien grande, ¿sabes? Que me conocían y me querían tal como yo era, ¿sabes? Que sí, bueno, que esto que ahora los modernitos que van peinados de alguna manera, que van vestidos muy modernicos, esto para mí. O sea, cuando yo empecé a ir de jeans en el escenario, o ir sin corbata, o ir desfajado, y algún día, pues no te voy a mentir, y que me perdonen los más ortodoxos, pero pues también un día subí de chanclas, ¿sabes? Y yo me bonito. Pues era yo. O sea, era como una manera que yo dije, si Dios me va a usar, que me use con lo que tengo puesto, ¿no? O sea, no necesito un disfraz. ¿No? Siempre he intentado huir de los disfraces para servir a Dios. Soy eso, pues que eso lo use Dios. Y si no lo usa, pues no es el camino, será otro, ¿no? Bueno, llego a Palma, ya te digo, yo aquí era pastor de un montón de gente, con iglesias que se estaban abriendo, ¿no? Y me invitan a Palma a pastorear 15 muchachos. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer yo en España si yo ya tengo un ministerio ahí, no de renombre, tampoco voy a exagerar, pero de una trayectoria y de cosas que estoy haciendo, ¿no? Y que estoy bien contento y bien satisfecho. Pues me invitan a Palma a pastorear un grupito de 15 muchachos, una iglesia preciosa, que, claro, los choques culturales fueron muy duros, pero una iglesia que llegué a amar como a mi familia, de verdad, y que nos cobijaron, nos ayudaron, y que nos permitieron una estancia en España de increíble aprendizaje. Yo a España le debo mucho, Rafa. ¿Cuántos años estuviste? Estuve 16 años, ni más ni menos. 16 años. En Mallorca, quizá unos 6, 7 años. Unos 6 años. Y todos sirviendo allá sirviendo. a una... Sí, a la comunidad de Palma. De Palma salí para irme a Madrid, porque allí sí que necesitaba un año sabático. Ahí sí que necesitaba un año sabático. No quiero hablar mal, pero España es diferente a México. Es diferente. Sí. Claro, tú en México sirves con mucha...
quiero hacerme entender de la mejor de las maneras, pero siempre es como con mucha alegría, como con mucha honra de parte de la gente. Y ahora que estoy en México otra vez, hasta me asusto del cariño que recibes, de la honra que recibes. Es que allá es más frío, ¿verdad? Y la gente es muy fría, sí. Son más objetivos también, son más objetivos. Y uno no está acostumbrado a lidiar con tanta objetividad, ¿no? A lo mejor tú ahí predicabas, ¿no? Diferente aquí, que predicabas, y todo el mundo decía amén y aleluya, ¿no? Y llegas ahí a un sitio donde no vas a escuchar amenes y aleluyas, y dices, uy, creo que no se interesaron en lo que dije, qué tristeza, te bajas tristísimo de ahí, del púlpito donde estés. Pero luego a lo largo de la semana, esa gente te va llamando. Te va diciendo, oye, dijiste esto, me gustó mucho. ¿Podemos vernos para que me lo expliques bien? Como, claro que sí. Yo así, ¿qué está pasando? Oye, dijiste esta frase, creo que está mal aplicada. ¿Cómo ves? Si mejor en lugar de haber dicho esto, hubieras dicho aquello. Y yo, mi ego de pastor mexicano, de pastor ¿cómo se dice? Conocedor de los secretos del avivamiento y del crecimiento de las iglesias, la verdad es que fue un trabajo con mi ego de poder ir aprendiendo y amando a la iglesia española y aceptándola como es sin quererla cambiar. Que yo creo que es un problema, Rafa, que muchos misioneros que van a otros países y que particularmente van a Europa, a España, tienen, que es, llegan ahí con la idea de que van a cambiar el país, con la idea de que España nos conquistó. Ahora nos toca a nosotros conquistarlos espiritualmente. Llega con esa grandilocuencia y los españoles se te quedan viendo, ¿no? Diciendo, hola, ¿tú qué? Porque luego ellos te explican, a ver, ¿qué me vas a contar? Cuando aquí hemos pasado un franquismo, una guerra civil y la fe ha aguantado. Aquí no estamos jugando al cristianito, ¿eh? Aquí hemos pasado historias de luchas y de sangre de los fundadores de nuestras iglesias. Luego también es verdad que eso ha generado un orgullito un poquito nocivo, pero esa historia no se puede negar. O sea, persecuciones, franquismo, guerra civil, hambres, ¿no? Y uno llega ahí diciendo, ya vine a enseñarles cómo se alaba a Dios, cómo se canta, cómo se predica. Y cuando más se te quedan viendo como diciendo otro loco que viene aquí a cambiar España. Ajá, okay. Y eso es a lo que hay que renunciar. O sea, si alguien está queriendo ir a servir a Europa, si alguien está queriendo ir a servir a España, esa idea, vétela cambiando. Ve a amar ese país, ve a querer a su gente. Son muy duros, son muy fríos, porque son diferentes a nosotros. Pero cuando tú entiendes cómo son, cuál es su cultura, hermano, he disfrutado tanto. Yo me reí en España. Yo no soy de los del cementerio de los misioneros de España. Yo no, la verdad. Tengo que ser honesto, yo no. Yo me he reído tanto. Estoy lleno de amigos en España. Hoy mismo me he gastado en la mañana, a primera hora de la mañana, unas 2 o 3 horas de mensajes, llamadas, amigos de España. Yo digo, España, estoy rodeado de amigos, hermano. Serví a Dios con mucha alegría, aunque hubo momentos muy duros, muy tremenditos, muy tristes, de choques culturales y de cambios, de cosas que yo tenía que cambiar y que no entendía, ¿no? En Palma fui pastor, luego me fui a Madrid para descansar, porque es verdad que yo notaba que estaba muy desgastado. Porque una cosa es la gente y otra cosa es el sistema de la iglesia. Y la verdad es que es un poquito desgastante. Okay. Por decirlo de alguna manera, es desgastante. Es desgastante. Y la gente es preciosa. Pero luego métete a una junta para llegar a acuerdos respecto de la iglesia y te vas a encontrar con temas muy complicados de resolver, ¿no? De muchas perspectivas. Tienen la capacidad de ver los diferentes grupos que están en la iglesia y cómo responder a tantas... digamos, a tantas, ¿cómo se puede decir? A tantas interpretaciones de lo que tiene que suceder. Es súper difícil. Es como un tablero de ajedrez en el que siempre tienes que estar atento quién se movió, cómo se movió, por qué se movió, para dónde se movió, por qué 3 se fueron para acá. Y entonces muchas decisiones pasan pues por ese tipo de iglesia en el que yo estaba. Pasan primero, pues como pastores, lo decidíamos, luego pasaba al presbiterio. Había que justificar cierta decisión, ¿sí? Y luego pasaba al consejo, que había que justificar con el consejo, y luego pasaba a la asamblea. Entonces, parece pues bastante cansado, ¿no? Es una rueda
que gira con mucha lentitud. Y digo, vienes de una iglesia mexicana, donde tú como pastor dices, hay que pasar esta mesa de aquí para allá, y se hace, y te dicen ayer, amén, pastor, aleluya. Fíjese que ya lo había yo pensado, pero ahora usted lo dice, es justo lo que tenemos que hacer. Y tú ahí dices, habría que pasar esta mesa de aquí para allá, y te vas a encontrar 700 preguntas. ¿Por qué? Entonces, Porque soy el pastor y pienso que, pues muy bien, pero ¿por qué? O sea, que seas el pastor me encanta, pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Si aquí ha funcionado muy bien, ¿por qué allá? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que le pase? Si logras convencer a uno de esos de estos niveles que te digo, luego juntos, eso sí, se van a sumar a ti para convencer al siguiente nivel de que esto está bien, que lo movamos. Luego al siguiente nivel, y luego hay que esperarse a la asamblea del año para que diga, pues estaría bien, a ver, hágalo. Ya cuando llega la idea, ya el ímpetu estaba muerto. Entonces, cosas como esas a mí me costaron mucho. te voy a gastar. Y al final, ¿cuántos años estuviste ahí? Estuve, pues mira, 6 años. Allí nacieron mis hijos. ¿Y te regresaste o terminaste? Allí nacieron mis hijos en Palma de Mallorca, Andreu y Jaume. Ahora tienen 15 y 17. Me fui a Madrid porque yo me encontré muy cansado, incluso en una crisis de fe muy profunda, que ni siquiera tenía tanto que ver con Dios, sino con la iglesia. En la parte administrativa o burocrática. Y ese es lo malo, ¿no? Cuando hablas ya del tema religioso, que dices, no, o sea, en vez de invitarme a seguir creciendo, a desarrollarme, Sí. son los que me invitan a echarme para atrás, irme, como yo lo platico, yo fui testigo de Jehová, Sí, y te terminan sacándote, porque es muy difícil convivir con gente muy cerrada y que todo quieren saber y es muy complicado, no puedes pensar por ti mismo. Sí, creo que tiene que ver, o sea, es necesario que la iglesia se viva y se trabaje como una institución. Sí. Pero el problema de las palabritas es que luego evoluciona. Entonces, una cosa es la institución, pero otra cosa es la institucionalización, ¿no? Entonces, ya cuando las cosas se institucionalizan, Sí, ya no puedes hacer. incluso las dinámicas de liderazgo, Sí. incluso las dinámicas culticas, ya es una institución, ya no puedes tocar ese tema porque ya está institucionalizado. Ya no puedes, no sé cómo decirte, ya no puedes preguntar por qué se hace así de esta manera. Ah, pues porque así se ha hecho siempre y funciona. Pero funciona para qué. Sí. Pues para los que estamos aquí, bueno, no. Y entonces, mi querido Rafa, pues España fue un tiempo de mucho aprendizaje. Después de Mallorca, por responder a tu pregunta, me fui a Madrid porque realmente yo estaba un poquito cansado. De hecho, puedo decir que entré en un periodo de burnout y así a punto de la depresión. Yo necesitaba descansar. Y también yo pensé que con eso iba a ir recuperando terreno que yo perdí en mi familia a nivel matrimonial. ¿Sabes? Y aquí también hay un tema bastante sensible. Porque yo ahora al volver a México, vuelvo ya divorciado. Oh. ¿Sabes? Yo me voy a Madrid porque siento que allí todas las ocupaciones y la bola de nieve de cosas que yo estoy haciendo en Mallorca, porque me metí en una restauración o una reforma integral de la estructura de la iglesia. ¿Quién me manda también a mí? Ajá. ¿Quién me manda? ¿Y por qué te divorcias? ¿Del estrés y todo? Ya no te aguantas. Sí, no me fui. Sí, pues, justamente, ya no aguanto. No, me voy a Madrid y yo digo, bueno, aquí voy a estar tranquilo, voy a tomar aire, voy a sumarme a la iglesia de alguno de mis amigos pastores, voy a estar tranquilo. Ay, mi querido hermano, pues económicamente la idea no fue la mejor. Claro, yo en Mallorca, con todo lo que te estoy contando, tanto lo bueno y lo malo, o sea, una cosa que hay que poner un punto increíble de bendición, fue que nos sostuvieron con cierta dignidad, ¿no? Bien bonito, mano. No nos faltó nunca nada en Mallorca. Claro, cuando yo salgo de Mallorca y voy para Madrid diciendo, allí voy a desarrollar un ministerio de enseñanza porque ya me conoce mucha gente en España. Y, sí, cuando llego a Madrid, estoy solo. Y entonces, pues lo que ya venía desgastado, hubo cosas que sí funcionaron muy bien, pero hubo otras que se desgastaron más. Al medio año estábamos planteándonos, oye, nos volvemos a México, ¿no? Ya, pues, fracasamos, punto. Fracasamos como ministerio en España. Bueno, dale, nos volvemos.
siempre que digo esto de que fracasamos en España, ahora mis amigos de España me van a escribir, ya los conozco, van a decir, tío, que no vuelvas a decir esa tontería, que no fracasaste en España, que muchas cosas han dejado sembradas. Bueno, pero es lo que pensaba yo en ese momento. Entonces me llegó una invitación de Barcelona, Rafa, y me fui a Barcelona a ayudar a una iglesia pequeñita, y ese fue el vínculo para empezar a servir como asesor de iglesias y de equipos de liderazgo en España. Entonces estuve 7, 8 años en Barcelona, sirviendo no solo iglesias de Barcelona, sino de otras partes de España, de muchas regiones de España, sirviéndoles como asesor y mentor de pastores, de equipos de liderazgo y en general de iglesias, ¿no? De N denominaciones. La riqueza que yo recibí de servir a todo este tipo de iglesias, de tantos tipos, de tantas naturalezas, fue tremenda, hermano. Fue tremenda. Pero claro, ya no tenía yo el salario de Mallorca, ya no tenía yo las facilidades, la seguridad, sino ahí tenía yo que buscarme la vida mes tras mes, día tras día, semana tras semana. Entonces, Rafa, si yo ya estaba ocupado, ahí me sobreocupé. Me sobreocupé. Y es verdad que hay 2 iglesias a las que les debo la vida, o 3. Iglesia Viva en Santa Coloma de Gramenet, Es por Fe en Montcada y Reixac, y también quiero mencionar a C29 en centro de Barcelona, porque vieron en mí el potencial de ayudarles. Entonces ellos me contrataron, fíjate tú, me contrataron como asesor. Y eso, hermano, eso me salvó la vida durante todos los años que estuve en Barcelona, porque además de eso, ellos me daban la libertad de poder viajar, de poder predicar, de poder enseñar. Y estuve en muchas partes de Europa enseñando, en muchas partes de Europa predicando, y también levantando líderes, ayudando ministerios y amando cada vez más a la iglesia de España. Pero llegó la pandemia, hermanito. ¿Te acuerdas? Sí, ya no sé, pues ya no había, ¿no? Como... Ay, hermanito, una pandemia. Tú imagínate que yo estaba con estas 3 iglesias que he mencionado. Pero pues te lo vas, digamos, jineteando, ¿no? Pues a una iglesia vas un domingo, a otra iglesia vas otro domingo, a la otra otro domingo. Las reuniones de liderazgo, pues oye, una es una semana, otra es otro día. Llega la pandemia, querido Rafa, y yo tenía que estar atendiendo 3 o 4 reuniones en el mismo momento. Y yo espero que mis hijos se acuerden, no me van a dejar mentir. Yo en un iPad veía a una de las iglesias, en el iPhone otra iglesia, en el iPhone de mi esposa otra iglesia, en la televisión otra iglesia. Y con los equipos, oye, esto no se escucha. A ver aquí, oye, ya se tardaron mucho con esto. 4. Se avivó la iglesia, ¿no? En el sentido de que hubo reuniones de oración de casi todos los días, equipos de liderazgo se querían ver todos los días. Entonces, el trabajo que yo tenía de ir asesorando a 3, 4 iglesias y tenía pues una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones por semana, se llevó a 15 reuniones por semana. La verdad, yo en 3 meses estaba hecho polvo. Y entonces empezó a evidenciar mucho, digamos, la lejanía que yo ya estaba presentando con mi esposa. Y yo creo que ahí ella tomó la decisión, porque ella siempre quería volver a México, ¿no? Y yo me aferré mucho, no, vamos a quedarnos, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, todo lo que quieras. Entonces, pues ella decide que se acaba, ¿no? Y entonces, pues claro, ya estamos hablando de 2021. Yo recibí la noticia después de que, o sea, de su decisión, después de que yo saqué una canción con Marcos Vidal, Miel San Marcos, Emanuel Espinosa y Linda, Papel Maché, Noemí Prado, Quique Pavón, toda esta gente grabó una canción mía, yo también canto en esa canción, se llama Nada me apartará. Búsquenla en plataformas, Nada me apartará. Entonces era una alegría, yo estaba metido en mi mundo, hermano, de productividad, de hacer cosas, de sacar adelante a la familia, estaba metido en mi mundo. Pero a veces el éxito, tú eres un empresario, tú eres un hombre que conoce aparte mucha gente, a ver qué piensas de esta idea. A veces no se trata de lo que haces, sino de aquella cosita que no estás haciendo. La clave es a veces esa cosa que no estás haciendo. Y yo creo que yo descuidé áreas, ¿no?, de mi matrimonio y que dejé de hacer. Porque por estar preocupado por sacar adelante a mi familia, por mi propio ministerio, por no hundirme en la tristeza, ¿no? Por no hundirme, necesito planes, proyectos. Y entonces pues ella tomó esa decisión, se vino a vivir a México con mis hijos y yo me quedé en España todavía medio año más, ¿vale? Y entonces cuando me volví, esa ya es la tercera etapa, la etapa de volver a México, ¿no?
Y pues ya volví, pues para reiniciar mi vida casi con 50 años, de cero, bolsillos vacíos, la fe trastocada, ¿no? Mis hijos lejos de mí. Y ahí aprendí otra cosa que creo que necesitaba aprender en la vida y es el dolor. Llorar a gritos por mis hijos, y vivir los diferentes duelos, ¿no?, que conllevó el divorcio. Y yo pues creo que lo que hice bien fue venirme a México, porque tenía muchas partes del mundo para irme a vivir. Muchos amigos que supieron la situación, vente para acá, tienes casa aquí, sirve a nuestro lado, etc. En muchas partes de España, muchas partes de Europa, muchas partes de México, pero me fui solo, me fui a vivir un poquito mi duelo. Ajá, cierto. En la soledad de Mérida, Yucatán, donde un gran amigo me abrió las puertas y me dijo, vente para acá, te cobijamos como amigo, que yo había sido su pastor. Claro, porque a estas alturas, Rafa, pues he sido pastor de más de 3,000 personas, ¿no? Claro, que si 15 acá, que si 20 allá, que si 300 allá, que si 400 acá, ya a estas alturas he sido pastor de medio México. Bueno, no tanto, de unas 3,000 personas en diferentes países, ¿no? Y entonces este gran amigo de toda la vida, amigo de 30 años, me abrió las puertas de Mérida y me fui para allá y ahí viví mi duelo con dignidad, con tranquilidad y pude llorar por mis hijos, llorar por lo perdido y reconciliarme en las áreas más profundas con el Dios al que había servido desde mi infancia. Y así estoy ahora, saliendo del duelo, sonriéndole a la vida, sonriéndole al cielo, sonriéndole a Dios, y escribiendo, predicando en iglesias, enseñando equipos de liderazgo. Estoy retomando eso también. Qué bueno. ¿Sí? Ayudando a las iglesias a que se enfoquen. Si alguna iglesia, perdóname que haga el comercial, si alguna iglesia necesita ayuda para enfocarse, cómo funcionar mejor, están estancados, no saben qué hacer, mi expertise está en ese punto, ¿no? En ayudar a los pastores, a los equipos y a las iglesias que se desatasquen y que vayan a lo fundamental, que regresen al origen de su pasión y que se destape el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Y tengo pruebas fehacientes de que si eso sucedió en España, ¿cómo no va a suceder en México? Con la espiritualidad tan viva que hay aquí, con la dinámica de servicio que existe en las iglesias y con lo cercano y lo campechanos que somos. Oye, yo creo que México es una tierra que tiene mucho, pero hay que saberla labrar. Hay que saberla labrar, ¿no? Saqué este libro, Recuerda que morirás, que es producto de ese duelo, ¿verdad? Porque yo me di cuenta que se habla poco de las iglesias del dolor, del divorcio. Siempre estamos con lo positivo, con el buen rollismo, siempre estamos a veces hasta con una positividad exagerada, ¿no? Positivismo, ¿no? Hasta tóxico a veces. Pero hay que hablar de la muerte, hay que hablar del divorcio, hay que hablar de lo que nos duele. Sí, que mucha gente no se atreve a hablar, que hoy yo me congrego, pues pero estoy pasando esto, aunque se supone que debería no, porque soy creyente y mira, paso esto, y la gente necesita ayuda, ¿no? Y entender. Y necesitamos gente que haya sufrido y que nos pueda entender, ¿no? Yo he sido pastor, como te he dicho, de la edad que te he comentado, pero yo me he dado cuenta que siendo pastor yo no sabía lo que era el sufrimiento. Y me contaban, yo he sufrido, yo estuve, ya te conté antes, pues mis padres bien, las iglesias bien, sí. Todo, yo, bendito sea Dios, sano, todo bien. Y yo creía que entendía a la gente en su dolor, pero me di cuenta que no. Y esto me ha ayudado a entender lo que es el dolor. Y empatizo mucho más con el ser humano, ¿no? Y sirvo a Dios con mucha más alegría, con mucha más libertad, porque sé que todo esto que ha pasado tenía un propósito, por más que me duela, y que ese propósito tendrá sus frutos, ¿no? Tendrá sus frutos. Y yo estoy en ese proceso de conocer gente tan interesante, de verdad, como tú, que dicho de paso, te admiro mucho, te voy siguiendo desde que hablabas de ayuno intermitente. Por tu culpa bajé unos kilitos. Te sigo desde hace tiempo. Sí, y luego empezaste a hablar de economía. Y luego ya de repente empezaste a hablar ya de tu fe. Entonces, mire qué interesante. Y ahora mira, estoy aquí sentado contigo. Oye, pues... Sí, que a mí me ha pasado eso de que estaba hablando de desarrollo, del ayuno. Y pues
me fui dando cuenta de que pues termino siempre hablando de Dios, pues dije, pues creo que hay un llamado, hay algo, pues vamos a darle por ahí. Sí. Entonces, Y qué bueno, porque creo que estás ayudando a mucha gente. sí, de hecho, en marzo, el 2 de marzo abrí mi congregación online. ¿Qué dices? Invítame. Sí, pues si Esto quieres, es una iglesia. online, Ah, online. Y dije, bueno, de aquí a que, pues quién me, digo, yo pedí ayuda para también aprender, nada, que si ni te congregas, que no sé qué, digo, no importa, pues me empecé a congregar en diciembre del año pasado y después dije, pues a través de las redes la gente me hablaba tanto que dije, pues hay una necesidad y por eso empecé y llevo ahí unos mesecitos. oye, qué bueno, felicidades. Pues ánimo, ánimo porque largo camino te espera, ¿no? Como le dijeron a Elías. Yo me supongo que es el apóstol Pablo, sí, que dice, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Sí. Dicho por la versión de Mesas, viene a decir, como alguien quiere liderar, échale ganas. Así es. Es duro, miren En curvas. esa estamos. Qué En bueno. esa estamos y lo hacemos con mucho Te corazón. felicito y te admiro, te sigo y Gracias. te admiro mucho. Y estoy contento de estar aquí, poderte contar todo esto, abrir mi corazón. Son cosas que no suelo hablar, hermano. Y me da cierto pesar, ¿no? Exponer ciertas cosas. Pero creo que también hay gente que en su dolor necesitan también ver que hay más gente rota. Y yo ahora, Rafa, cuando predico, me doy cuenta que predico desde mi ser roto. Y es increíblemente diferente. Predico ya no desde el conocimiento, desde el mero conocimiento. No, ahora predico desde el mundo roto. Y desde ahí creo que hay un vínculo mucho más profundo con la gente, ¿no? No estoy escondiendo mis heridas, no estoy escondiendo mi historia, no estoy escondiendo mi fracaso. Desde ahí creo que Dios también dice que tenemos el poder en vasos de barro. Y esos vasos se agrietan y quiebran. Pero al final, la excelencia del poder es lo que está dentro, es el Dios que está dentro de nosotros, ¿no? Y yo le pido a Dios para ti que el proyecto de Dios para tu vida y el propósito de tu nombre se cumpla, ¿no? Porque al final Rafael es el Señor sana, Dios sana, ¿no? Y le pido a Dios, de verdad, Rafa, que mucha gente encuentre sanidad a través de tus palabras, de tus entrevistas, de tu pastorado y de todas tus iniciativas. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Oye, y si las personas quieren saber un poquito más de ti o inclusive iglesias que quieran tu ayuda, ¿dónde te pueden buscar? Pues mira, yo estoy en redes sociales, evidentemente, Edmundo Hernández. Edmundo Hernández. Y ahí van a ver mi careto. Y me buscan, me siguen. Este libro está disponible en Amazon para Estados Unidos, Europa, todo eso. También en México, pero el costo de envío es bastante caro para México. Entonces lo tengo en Mercado Libre para México. Está este libro, Recuerda que morirás. Y ahí pues también viene un poco mis redes sociales, ¿no? Como he dicho antes, Edmundo Hernández, ahí, y escríbanme. Y oye, estoy totalmente dispuesto a ayudar, a sumarme. Es la historia de mi vida, hermano, la historia de servicio. Todo el tiempo que yo me di de baja, porque cuando vino lo del divorcio, yo me di de baja solito. Sí, claro. Yo me eché para atrás, dije, señores, no quiero que nadie les critique y les juzgue porque tienen aquí un señor que está en pleno proceso de divorcio. Entonces yo me echo para atrás, ¿vale? Me quito, voy a vivir mi duelo. Gracias por el apoyo. Recibí tanta ayuda de tantos amigos. Rafa, mi riqueza ahora mismo no está en mis bolsillos. Mi riqueza ahora mismo está en la cantidad de amigos que tengo, gente que me quiere, a quienes quiero con locura en muchos países. Y eso es ahora mismo mi gran riqueza y no es pequeña, hermano. No es pequeña, lo valoro tanto. Entonces, si alguien quiere acercarse, yo estoy a la orden, ¿no? Si ya me conocían de antes, pues ya estoy de regreso. Si no me conocían, pues oye, tomemos un café, charlamos y hablamos de qué podemos hacer juntos. Muchas gracias, Edmundo, y gracias por tu tiempo, por venir hasta acá. Voy a decirlo. Dije, así se llamaba y aquí está. Y lo cumpliste. Lo que dijiste lo cumpliste. Perfecto. Oye, ya nada más por último, si hoy viajaras al cielo y te encontraras a Jesús, ¿qué le dirías? Tengo que decirle algo, no puedo nada más abrazarlo. No, No le digo nada, tío, lo abrazo. Mira, lo pienso y lloro. No le digo nada. Si ya lo dijo, todo lo que tenía que hacer ya está ahí. Yo lo abrazo, tío, lo abrazo. Sí.
No tengo nada que decirle. No tengo nada que preguntarle. Hay un montón de cosas que no entendemos de Jesús. Dijo un montón de cosas. En pocos años voy a escribir un libro que se va a llamar El hombre al que no fuimos capaces de entender. O El hombre que no quería ser entendido. Y yo siento que no entendemos realmente a Jesús. Siento que no lo entendemos. Siento que todo lo que él dijo lo traemos a la religiosidad. Lo que él dijo lo traemos a la liturgia. Lo que él hizo lo traemos a la institucionalización. Y siento que este hombre estaba en otro negocio, tío. En el negocio de las almas. Negocio entre comillas, cuidado, no quiero que se me malinterprete. Estaba en el asunto del amor, del cuidado, de amar, de perdonar. Y creo que no lo hemos entendido. Entonces, yo creo que cuando lo vea voy a entender cosas que no entendí solamente leyéndolo. Entonces, quiero abrazarlo. Quiero ver a qué huele. Muy bien. Pues muchas gracias, mi querido Edmundo, por haber estado aquí. Gracias, gracias. Estoy a tus órdenes. Igualmente. Gracias por escuchar. Y a la gente que nos está viendo, nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast Más Allá del Cielo. Hasta la próxima.